Muy buenos días, exorados. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de ciencias sociales. Esta semana estaremos hablando acerca del tema de derechos humanos. Vamos a definir qué son los derechos humanos, vamos a enumerar cuáles son los derechos humanos y la importancia de cada uno de ellos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. Eso significa que no hay ninguna distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. ¿Qué significa esto? Que todos los seres humanos en cualquier parte del mundo, no importando a qué raza pertenezca, no importando el sexo que tengan, no importando su nacionalidad, los seres humanos en cualquier parte del mundo tienen estos derechos, es decir, inherentes significa que nosotros nacemos con ellos, querramos o no querramos. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos más. Esos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Era lo que yo anteriormente les mencionaba. Nadie debe tener la discriminación ni nadie le debe de negar esos derechos a ningún ser humano, ya que, como el mismo nombre lo dice, son derechos humanos y le corresponden a todos los humanos que habitamos en el planeta Tierra sin ningún tipo de discriminación. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su sigla DUDUH, que significa Derechos Universales, Declaración, perdón, Universal de Derechos Humanos, es un documento que marca el hito en la historia de los derechos humanos, es decir, es un acontecimiento que no se va a olvidar en la historia de las personas. Redactado por representantes en todas las regiones del mundo de diferentes culturas y tradiciones jurídicas. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, con su resolución de 217A como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Entonces, esta Declaración de Derechos Humanos fue declarada el 10 de diciembre de 1948 por las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas es una organización en donde participan todos los países de todo el mundo. La ONU estableció por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente, es decir, en todo el mundo deben de protegerse los derechos de los seres humanos. Desde su aprobación en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha traducido a más de 501 idiomas, por lo que les quiero mencionar anteriormente, les decía que estos mismos derechos son en todo el mundo, entonces es por eso que se ha traducido a muchos idiomas. Es el documento más traducido en el mundo y ha servido de inspiración para las constituciones de muchos nuevos estados independientes, así como por numerosas nuevas democracias. Vamos a mencionar algunos derechos o la clasificación de los derechos que se incluyen en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos que o encontramos derechos económicos, sociales y culturales. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor hasta 1976 y a final de octubre de 2016 ya contaba con 164 estados partes. Entre los derechos humanos de este pacto busca promover y proteger se encuentran: número uno, el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables. Número dos, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute de más alto nivel posible de salud física y mental. Y el último, el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Esos son algunos de los derechos económicos, sociales y culturales que podamos encontrar en esta declaración, pero son muchos más. Ahora vamos a hablar de los derechos civiles y políticos. En el pacto, es decir, en la Declaración de Derechos Universales, recoge derechos como la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación, la participación en asuntos públicos y en elecciones, la protección de los derechos de las minorías. Asimismo, se prohíbe la privación de la vida, es decir, es un delito quitarle la vida a otra persona. Se prohíbe también la tortura, se prohíbe las penas o los tratos crueles a degradantes,
la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o la prisión arbitraria, las injerencias arbitrarias en la vida privada, la propaganda en favor de la guerra y la discriminación y la apología al odio racial o religioso. Esos son algunos de los derechos civiles y políticos que se mencionan en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, esos van obligados a que todas las personas deben de hacer caso de esta declaración. Y también ahí mismo se incluye a lo que nosotros no tenemos derecho, es decir, lo que se nos prohíbe. Entonces, todas las personas debemos de conocer esta declaración para sí mismo conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras prohibiciones. A continuación, aquí les tengo los 30 derechos, que es la cantidad de derechos que incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos, escrita y declarada el 10 de diciembre de 1948 por la ONU, es decir, por las Naciones Unidas. Menciono en términos generales algunos. El derecho número 1 es: todos nacemos libres e iguales. El número 2: no habrá distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole social, política o económica. Número 3: todos tenemos derecho a la vida, incluso aparece hasta en letras mayúsculas. 4: nadie tiene que estar sometido a la esclavitud. Eso ya no existe. Probablemente la esclavitud existió en otro periodo de nuestra historia, pero actualmente está prohibida la esclavitud. El derecho número 5 es: nadie será sometido a tortura. El 6: todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica. 7: todos somos iguales ante la ley. 8: toda persona tiene derecho a defenderse ante los tribunales. Nadie podrá ser retenido, preso o desterrado arbitrariamente, es el número 9. 10: todos tenemos derecho a un juicio justo. 11: tenemos el derecho a la presunción de inocencia, es decir, si a usted se le juzga por un delito, usted no puede ser declarado culpable si antes no se le ha comprobado. El derecho número 12: todos tenemos el derecho a la intimidad. 13: tenemos derecho a circular libremente, a menos que haya provisiones del Estado, como el ejemplo de ahorita. Debido a la pandemia hay cierta restricción que lo coloca el Estado para no poder circular, pero eso ya tiene que ver con otro tema. El número 14: tenemos derecho de asilo. 15: tenemos derecho a la nacionalidad. 16: tenemos derecho al matrimonio, derecho a la propiedad con número 17. Número 18: tenemos derecho a la libertad de pensamiento. 19: tenemos derecho a la libertad de expresión. Número 20: tenemos derecho a la libertad de reunión. Número 21: derecho a la democracia. 22: derecho a la seguridad social, que tiene que ver con salud. Número 23: tenemos derecho a un trabajo. Número 24: tenemos derecho al ocio o al descanso. Número 25: tenemos derecho al nivel de vida adecuado. Número 26: tenemos derecho a la educación. 27: derecho a la cultura. 28: derecho al orden social. 29: al derecho a las libertades y respeto de la comunidad. Y el último: tenemos derecho a que todos los derechos sean suprimidos sin ninguna circunstancia. Es decir, que el número 30 tiene que ver con que todos los derechos anteriores sean suprimidos en ninguna circunstancia. Bien, una vez mencionados cuáles son los derechos universales de los seres humanos, paso a explicarles su asignación de esta semana. Usted va a escoger uno de esos derechos humanos. Le recuerdo, son 30. Usted va a escoger solo uno, cualquiera. Puede ser el número 25, puede ser el número 1, usted va a escoger. Y va a elaborar un dibujo representativo de ese derecho. Recuerde que debe ser un dibujo elaborado. No quiero que peguen imágenes. Pueden buscar imágenes muy relacionadas a esa tarea en internet, pero yo necesito que lo dibujen. Ese dibujo puede estar elaborado en páginas blancas o en papel construcción. Recuerde que si dibuja, el trazo del dibujo debe de notarse muy bien y sobre todo les pido colorear. Entonces, este es básicamente el ejemplo. Usted va a escribir en la parte de arriba cuál es el derecho que usted escogió. Por ejemplo, yo escogí todos somos iguales ante la ley y hice este dibujito aquí que representa lo que el derecho me dice. Entonces, usted puede escoger cualquiera. Probablemente si escoge este mismo derecho que yo
coloqué en el ejemplo, el dibujo debe de ser totalmente diferente. Entonces, espero les haya quedado claro su asignación de esta semana y si no, usted puede escribirme a mi número personal de WhatsApp durante la semana y gustosamente le estaremos atendiendo y explicando sus dudas. Les recuerdo que nuestra clase virtual es el día jueves de 11 a 12 p.m. Espero todos se puedan conectar y ahí platicar más e interactuar acerca del tema y la asignación de esta semana. También les recuerdo que las tareas deben de enviarse los días viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Espero que el Señor les esté regalando una semana bendecida a usted y a toda su familia. Muchas gracias.